buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos nuestros estimados oyentes. Sean bienvenidos a su espacio llamado La Herrería. Tengan un feliz y bendecido 2023, este año que inicia, que sea un año realmente lleno de bendiciones, con nuestras pilas bien cargadas, bien dispuestos a escuchar la palabra del Señor. Pedimos nuestras disculpas de antemano, ya que tuvimos serios problemas, la verdad, para poder iniciarnos en el tiempo que habíamos propuesto a nuestros oyentes, pero bueno, aquí estamos. El tiempo es de Dios, lo importante es no parar. Bendiciones, mis estimados oyentes. Ya saben, les recordamos que pueden escucharnos a través de YouTube y Facebook. Ahí estamos siempre. A los que son nuevos en este momento, por primera vez nos están oyendo, bienvenidos y gracias por dar este tiempo, por prestar atención. Esperamos que se queden hasta el final, porque hay gran bendición, hay palabra de Dios en su espacio, La Herrería. Estamos transmitiendo desde Sydney, Australia, para el mundo entero. Esta palabra tiene que correr a todos los confines de la tierra. Está escrito: y será predicado este evangelio para testimonio a todas las naciones. Y Dios ha permitido ahora su espacio, estas redes sociales, para que la palabra pueda correr. Gloria a Dios, porque tanto ustedes como nosotros también podemos venir a ser esos colaboradores, esos que comparten la palabra. Ustedes pueden compartir, pueden dar su like, para que así haya más alcance, que las personas escuchen la palabra del Creador. Estamos viviendo momentos difíciles y momentos también que nos tenemos que alegrar, tenemos que gozarnos, tenemos que estar positivos, porque entre el tiempo más avanza. Es verdad que la maldad crece, pero el Todopoderoso siempre va a vencer sobre el mal. Así es que gloria al Señor por cada uno de ustedes, los que nos escuchan en este momento. Como les decimos siempre, aquí nosotros lo que hacemos es compartir la palabra, no imponerla. Usted está con toda la libertad de escuchar acá la palabra y después escudriñar por su propia cuenta. Pedirle al Creador que sea Él que le revele todo lo que está usted leyendo o lo que esté escuchando. Recuerden, por algo la palabra del Señor dice: oídlo todo y retened lo bueno. Eso quiere decir que no todo lo que vamos a oír va a ser bueno. Así es que pidámosle al Señor. ¿Por qué? Simplemente a veces no se hacen las cosas con malicia, sino que simplemente que somos humanos y no tenemos a la perfección todo el entendimiento. En la misericordia de Dios es que podemos nosotros entender lo poco que podemos entender, y por eso compartimos su bendita palabra con lo que el Señor nos ha dado. Así es que estamos acá con esa intención, compartir, y ustedes también que puedan compartir y ser bendecidos. Porque de la misma forma que nosotros somos bendecidos al compartir la palabra con ustedes, yo sé que el Señor va a añadir bendición a cada oyente. Sean todos muy bienvenidos. Espero que nos oigan hasta el final. Una vez más, sea bienvenido nuestro hermano Narciso aquí con nosotros. Gracias, hermana. Nuevamente el Señor nos permite nuevamente estar en el aire para todo el mundo, ¿verdad? Y los que nos escuchan, como decía, que lo que hablamos acá es palabra de Dios, y usted lo corrobore con las escrituras y se asegure que lo que estamos diciendo es verdad y tiene sentido lo que estamos diciendo, ¿verdad? Porque Jesús no nos va a dejar una confusión. Él nos vino a aclarar el panorama a nosotros para que pudiéramos entender, y Dios nos ha dado la habilidad también para que podamos razonar y entender lo que Él enseñaba y lo que Él instruyó a sus discípulos en ese entonces, ¿verdad? Para que podamos nosotros llevar el mensaje de buenas nuevas a toda criatura. Así que, mis hermanos, como decía María, ¿verdad? Pedimos disculpas por todo, ¿verdad? De que el atraso que hemos tenido, pero sí han pasado cosas serias y esperamos pues de que nos gocemos. Sean bienvenidos todos, para todos los hermanos que nos escuchan a través de las redes sociales, y les animamos, hermanos. Tenemos los días contados. Nosotros estamos viendo, puede ser que seamos la última generación que vivamos, o la generación privilegiada que pueda haber la venida del Señor. Aquellos que estén listos. El evangelio, hermanos, no es religión. El evangelio es acción, de poner en obra
lo que el Maestro nos enseñó. Así es de que, mis hermanos, bienvenidos todos nuevamente y gocémonos en el nombre de Cristo Jesús. Amén, así es, así es. La palabra del Señor realmente eso es lo que nos da gozo, nos da fuerza, nos da ánimo, nos da aliento para seguir adelante, porque ese es el pan de vida que nuestro espíritu necesita, así como nuestro cuerpo necesita ser alimentado todos los días, hasta 3 veces, 4 veces. A veces las personas que tienen las posibilidades de alimentarse 4 veces o las veces que quieran. El pan es indispensable, el alimento es indispensable para nuestros cuerpos. Así es que la palabra del Señor es esa vitamina que nuestro espíritu necesita para mantenernos alerta. Bueno, ahora queremos compartir con ustedes el tema de hoy, y el tema de hoy es misión cumplida. Veníamos veníamos compartiendo con ustedes muchos temas: el nacimiento del Redentor, la promesa que teníamos del Redentor, su muerte. Y bueno, las personas que no han escuchado las lecciones, les invitamos a que las escuchen. Ahí están todas en las páginas, en la página de la plataforma, sí, de la herrería. Así es que pueden oírlo, y vamos a dar una secuencia. El tema de hoy es misión cumplida. Vamos a hablar un poco de lo último que tratamos en cuanto también a la muerte de Jesús. Vamos a hablar un poco, pero hay unos detallitos más, como reforzando el tema que el Señor quiere, ¿no? Que nosotros sepamos, que no haya ninguna duda, que no haya ninguna confusión. La palabra del Señor no se contradice. Así es que dice así. Vamos a entrar ya de lleno en el tema. Misión cumplida es el tema, y vamos a arrancar con Mateo capítulo 27, versículo 45 al 54. Y dice así la palabra del Creador, en el nombre de Cristo Jesús. Y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Algunos de los que estaban ahí decían al oírlo: a Elías llama este. Y al instante, corriendo, uno de ellos tomó una esponja y la empapó en vinagre, y poniéndola en una caña le dio a beber. Pero los otros decían: deja, veamos si viene Elías a librarle. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el espíritu. Y aquí el velo del templo se rasgó en 2, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de él, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. El centurión y los que estaban con él guardando a Jesús, visto el terremoto y las cosas que habían sido hechas, temieron en gran manera y dijeron: verdaderamente este era Hijo de Dios. Gloria al Señor por su palabra. Vemos un tremendo mensaje que para nosotros como creyentes decimos: gloria al Señor, porque la muerte de Jesús proclama la victoria. La expresión consumado es una sola palabra en griego, y nos enseña que Cristo es el sustituto perfecto y efectivo, el único capaz de salvarnos de una sola vez y para siempre. Porque por una sola ofrenda dice perfecto a los santificados para siempre, que eso lo encontramos en Hebreos 10:14. Y ustedes en su tiempo van leyendo, porque si nos ponemos a leer, bueno, el tiempo se nos va a ir acortando más. Entonces, el significado consumado es, por eso es que el tema de este día, de este momento, le hemos puesto misión cumplida. Una salvación efectuada, una deuda cancelada. La muerte del Mesías significa el rescate del pueblo de Dios, una obra de liberación perfecta y definitiva. Así que mientras Jesucristo moría y exclamaba consumado es, el enemigo pensó que tenía la victoria. Pero bueno, vemos que no, vemos un sinnúmero de eventos que se dieron al momento de exclamar el Mesías, Dios mío. Bueno, aquí en tus manos
encomiendo mi espíritu. En otras lecturas encontramos también esa expresión. O sea, que la muerte para el mundo, para nosotros, cuando decimos, uy, la muerte para nosotros, todos, ¿quién quiere morirse? Nadie, mis estimados hermanos, amigos, oyentes, no nos queremos morir, nos queremos aferrar a este mundo, a esta vida, como que realmente fuéramos eternos. ¿Por qué? ¿Por qué esa sensación de no querernos morir? Porque fuimos creados para ser eternos, pero lamentablemente la vida fue entregada al enemigo. Y por eso viene la muerte, como ese canje que hizo Adán y Eva con el enemigo, entonces vino la muerte. Entonces por ese es el deseo de todos nosotros, ¿no? Querer vivir para siempre. Entonces para el mundo, para nosotros, la muerte es considerada, para los que pues no tienen el conocimiento de la palabra del Señor, es considerada como una debilidad, un fracaso, una derrota, hasta cierto punto una impotencia, porque cuando se nos muere un ser querido, a alguien a quien realmente amamos, a alguien que conocemos, familiar, un gran amigo, quisiéramos tener ese poder de volverlo a la vida. Entonces significa la muerte para nosotros una derrota muchas veces, pero la muerte de Jesús fue totalmente diferente. Tiene un significado enorme, un significado de autoridad, de victoria, éxito y control absoluto sobre todas las cosas. Eso significó, amén, la muerte de Jesús. Así es, hermana, simplemente de que Jesús dice consumado es. O sea, está hablando del propósito al cual Él había sido enviado, a morir por nosotros, por todos los pecadores. Pero lo importante acá que tenemos que ver es que vino por un pueblo, ¿verdad? Porque miramos el pasaje bíblico que dice la Biblia, dice la Escritura, de que Él a los suyos vino y los suyos no le recibieron. Más sin embargo, miramos otro pasaje bíblico también, que ustedes se lo deben de saber de memoria, los que han estado ahí oyéndonos, que Jesús dijo que Él vino de dos pueblos, hizo uno. ¿Verdad que sí? De dos pueblos hizo uno. Y eso sí tiene un cumplimiento en la Escritura también. Porque ustedes saben, ¿verdad? De que todo esto que estamos hablando, este beneficio que nosotros tenemos, es que está hablando aquí María, estamos partiendo con ustedes, es de que este propósito de que Jesús murió, pasaron muchas cosas que nosotros ignoramos a veces, ¿verdad? Y no tomamos en cuenta el peso que eso tiene y la responsabilidad de cada uno de nosotros de tomarlo en serio estas cosas, ¿no? Miramos de que Jesús murió y sí, resucitó, gloria a Dios, Él ya venció, Él ya está sentado allá en el seno del Padre, ¿verdad? Y sí. Algo también muy importante, que a Jesús prácticamente nadie le quitó la vida, Él la entregó. Sí, pero Él deseó hacerlo. Exactamente. Pero yo lo que estoy aquí con esto es de que Él vino a hacer de dos pueblos uno. Si ustedes se recuerdan que teníamos nosotros una historia aquí del pueblo de Israel dividido. Estaba en Samaria Israel, pero en Judá y en Jerusalén se habían quedado dos tribus, ¿verdad? De Benjamín y de Judá. Por eso es que Jesús, ustedes van a encontrarse en muchos pasajes bíblicos que Jesús decía, yo no he venido a los sanos, sino a los enfermos. ¿Quiénes estaban descarriados? ¿Quiénes se habían rebelado contra Dios? Benjamín y Judá. Así es de que... Efesios 2:14, está ese pasaje bíblico que sí nos está haciendo mención ahorita, que dos pueblos hizo uno para derribar la pared. Dice que había una división. Una división, exactamente, ¿verdad? Pero mirémonos nosotros, qué importante poder retener esa historia, ¿verdad? Vive en nuestras mentes para que nos acordemos de que verdaderamente lo que sucedió en esa muerte y esa resurrección de Jesús, ¿verdad? Ahorita estamos hablando del beneficio de la muerte que padeció Jesús. Entonces miramos de que, pero sí que los suyos vino, pero los suyos lo rechazaron, lo crucificaron, sí. Pero miramos nosotros de que los dos pueblos de Israel, Judá y Israel en Samaria, esto era un reino dividido. Entonces, aquí Jesús une a los dos, porque tanto a los 12, a los 11 discípulos, a los 12 eran de Israel, pero hacía falta una tribu que estaba perdida todavía, la tribu de Benjamín. ¿Y cómo trajo a la tribu de Benjamín? Llamando a Saulo. Y Saulo, el perseguidor de la iglesia, el que participó en la muerte de Esteban, imagínese usted que ahora es un hombre que predicó el evangelio, que nosotros no somos dignos ni siquiera de desatar su calzado también de ellos, ¿verdad? Hombres que se dispusieron y entendieron el propósito por el cual Jesucristo lo había escogido y lo había llamado a servir, a llevar este evangelio eterno a toda criatura, para que en ellos tengamos perdón de pecado y que la gente oiga,
pero que oigan un evangelio puro, santo, tal como lo habló Jesús, sencillo, que hasta los niños lo entendían. Entonces eso es lo que necesitamos llevar ahorita. Y esta es la parte que viene ahora con la victoria que realmente que se encuentra en la muerte de Jesús. No fue una derrota como el mundo lo puede ver, sino que fue un éxito total y un control absoluto sobre todas las cosas. Dice, es que la derrota total de nosotros consiste en lo que hemos visto, en la vanagloria de nuestros ojos, ¿verdad? En lo que hemos visto y cómo lo hemos vivido y cómo lo hemos tratado acá, y no queremos dejar, pero tenemos que saber que el pecado fue condenado en la carne y que la carne tiene que morir y que tenemos que ser revestidos de un nuevo cuerpo espiritual. Por eso es que dice el apóstol Pablo, si vivimos por el Espíritu, andemos en el Espíritu, ¿verdad? Andemos en el Espíritu, no en la carne, sino en el Espíritu. ¿Y cómo vamos a ir nosotros al Espíritu? ¿Cómo lo vamos a andar en el Espíritu? ¿Cómo vamos a vivir el Espíritu? Escudriñando las Escrituras, sujetándonos a ellas, obedeciendo las Escrituras y no a los hombres, obedeciendo las Escrituras, apegándose a las Escrituras, amén, para que llevemos ese mensaje que Jesús nos encarga ahora mismo. En cuanto a la muerte de Jesús, como repito, fue algo que Él decidió entregar su vida. Él deseó hacerlo no porque nadie tuviera el poder sobre él para quitársela, sino que fue una entrega completa, intencional. La Biblia lo afirma en San Juan. Quiero compartir con ustedes San Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. Juan 10, 17 y 18 dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento lo recibí del Padre. Qué claro, ¿verdad? Que el Señor habla, ¿verdad? Y yo no sé cómo nos perdemos nosotros a veces con estas cosas, ¿verdad? Pero dice, yo tengo el poder para ponerla y volverla a tomar. Y volverla a tomar. Y eso dice, el inicio de ese versículo que estamos leyendo dice, por eso me ama el Padre. Porque yo pongo mi vida, en otras palabras, yo decidí dar mi vida. Exactamente, ser la expiación. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Yo pongo mi vida por ustedes. Para volverla a tomar, porque él sabía y estaba seguro que el Padre lo iba a resucitar. Eso es fe. Amén. Eso es obediencia. Eso es fe y eso es obediencia. Caminar en obediencia, la fe se aumenta. Así es. Amén. Caminar en obediencia, la fe se aumenta. Hermano, a donde esté usted, si usted tiene fe, obedezca. Si usted tiene fe y no obedece, en vana es nuestra fe. Así es. Un versículo que me gustaría también compartir con nuestros oyentes, lo tenemos en Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Todos los seres humanos seremos derrotados por la muerte, físicamente hablando, ¿ya? Pero ella se levanta como con inmenso poder contra uno, dice, como una reina invencible. Pero gloria al Señor que Jesucristo dijo, no, esto aquí ¿no? Van a vivir para siempre. Realmente, si nosotros vivimos de acuerdo a su palabra. Gloria al Señor por esa palabra. Gloria al Señor por esa aclaración está muy buena, porque no todo el que diga Señor, Señor, dijo Jesús, ¿verdad?, entrará en el reino de Dios, sino el que hace mi voluntad. Así como ya lo ha hecho el Padre, así quiero que ustedes sigan, porque yo obedecí los mandamientos del Padre y los mandamientos que Él me dio, eso se los enseño yo a ustedes para que ustedes hagan también lo mismo. Amén. Entonces, el cristianismo no es solamente ir a la iglesia y congregarse y cantar 2 coritos, oír la prédica del pastor y ya está, ahí terminó. No. Es si estamos obedeciendo al mensaje, porque si este mensaje se estuviera predicando hoy en día como se predicaba en la iglesia primitiva, hermano, ya estuviera el mundo evangelizado. Pero de una manera u otra, pues el enemigo ha metido y la batalla se ha arreciado contra los cristianos, nos ha dividido por motivos de traducciones de la Biblia, por motivos de... Pero tenemos un principio y ese fundamento no lo podemos negar, que tenemos la historia, tenemos la ley, tenemos los profetas que nos van a decir la verdad en todos los tiempos, porque Jesucristo dijo que su palabra permanece para siempre. Lo más importante ahorita es que si tenemos el Espíritu de Dios en nuestras vidas, dice que si el Espíritu, dice Romanos 8, 11 al 14, dice que si el Espíritu de aquel
que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que hermanos, dice amén. Así que hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otro problema que tenemos que aclarar esto, hermana, porque la verdad es de que cuando hablamos del Espíritu de Dios, hablamos nosotros de que es un ángel o alguien que te viene a guiar, o un ser angelical que vive en vos, te habla a tu mente aquí. La tenemos en la casa, la tenemos guardadita en la casa y no la buscamos. El Espíritu de Dios es la palabra de Dios. Así es de que ese espíritu te va a guiar. Ese espíritu es el que iba a guiar a los apóstoles. ¿Cómo predicaron los apóstoles? Y lo venimos repitiendo desde hace mucho tiempo ya, ¿no? ¿Cómo hablaron de los apóstoles si no tenían el Nuevo Testamento? ¿De qué hablaban entonces? De la palabra de Dios que estaba escrita, que fue anunciada por los profetas, que fue anunciada en la ley. ¿Me entiendes? Entonces, ese espíritu es el que nos vivifica. Esa es la palabra de vida. Ese es el evangelio eterno, ¿verdad? De que tenemos que llevar a cabo nosotros para que podamos ser partícipes o copartícipes de ellos, ser ayudantes de ellos, por lo menos para que llevemos este mensaje a toda criatura y la podamos compartir. Hermano, en la iglesia, sentados no vamos a hacer nada, no estamos haciendo la voluntad de Dios. Podemos pasar sentados toda la vida. Mire cómo estaban estos religiosos de esos tiempos de Jesús, ¿verdad? Y Jesús les decía, sepulcro blanqueado. Y no es ofensa esto, sino que les decía la verdad porque no practicaban lo que la ley decía. Y ahora cuando dice consumado es, ¿qué dice la escritura? Que el velo se rasgó. El velo se rasgó. Y eso lo vamos a volver nuevamente, vamos a retroceder a ir viendo parte por parte todos los acontecimientos que hechos. Pasaron, lo que pasó ahí, ¿verdad? Eso está bien importante. Entonces vamos a darnos cuenta nosotros de que todo está escrito. Es la palabra de Dios la que nos viene dando la información. Aunque los hombres quieran tergiversar todas las escrituras, a Dios no lo van a engañar porque Él fue el primero, Él conoce todos los idiomas, Él confundió las lenguas en la Torre de Babel, Él sabe todos los dialectos, Él fue el que los confundió, Él los conoce a todos nosotros, hermanos. Y si Dios te va a hablar en tu propio idioma. No te va a venir hablando en hebreo, porque sabe que no hablas hebreo. No te va a venir hablando en griego porque no sabe que sos griego, ni la gramática griega tenés. Entonces, bueno, te va a hablar en tu propio idioma, clarito y pelado, como que Dios le esté hablando a un niño. Como cuando tú le hablas a un niño y el niño no te puede responder, pero se alegra de lo que vos le decís, de las caricias que vos le decís. Él se alegra y se ríe contigo. Así quiere Dios que nosotros reaccionemos al llamado de Él, a las palabras de Él, que nos enamoremos, que nos encante estar con Él, estar oyendo esas palabras de vida, que nos den alimento, que nos traigan fortaleza, que nos den habilidad, que nos den fe, llene de alegría y que podamos estar en paz. Amén. Así es. Sin muerte, recordemos esto, que sin muerte no hay resurrección. Sin muerte no hay salvación. Necesario es que este cuerpo mortal pues perezca para que pueda nacer ese nuevo hombre en nosotros. Así es, así es. Ahora, depende de la venida de nuestro Señor Jesucristo, porque hay algunos que van a estar vivos y van a ver, ¿ya? Y van a ver la venida de Jesús, ¿verdad? En el reino también va a haber gente que todavía van a tener una oportunidad, pero esa oportunidad se va a acabar. Así es de que no nos vamos a adelantar a eso todavía. Sí, y algo muy importante que nos gustaría también compartir con nuestros oyentes es qué es lo que sucedió al momento de la resurrección de Jesucristo. Ya, al momento de que Él resucita, nos dice la historia de que vinieron unas mujeres al sepulcro, ¿ya? Y encontraron la tumba vacía. Estas mujeres, lo hablábamos en la lección anterior, los oyentes que no tienen este conocimiento pueden oír la lección anterior. Dice de que ellas vinieron al sepulcro y ya estaba vacía. Pero Jesús después se les presentó a ellas cuando ya venían de regreso a dar las buenas, a dar las nuevas de que no estaba ahí el maestro. Y María lo quiso abrazar, María Magdalena lo quiso agarrar. Y Jesús automáticamente le dice, no me toques, porque aún no he subido al Padre.
Entonces, primer cosa, ya con aquella ya también autoridad, como quien dice, ya vencí, pero todavía me falta algo y me tengo que presentar al Padre. Como todo un sumo sacerdote, él se tenía que presentar al Padre. Esas eran como los reglamentos que tenía el sumo sacerdote para presentarse, para ofrecer un sacrificio. Tenía que limpiarse por 7 días. ¿Verdad? Para permanecer limpio y después presentarse a Dios, ¿verdad? Sin que nadie lo tocare, aunque fueran de los pueblos de Israel, aunque fueran otros sacerdotes, no lo podía tocar. Él tenía que permanecer limpio. Por eso es que nosotros encontramos a María Magdalena cuando lo quiere tocar y le dice a Jesús, no me toques porque todavía no subo al Padre. Todavía no subo. Entonces nosotros nos damos cuenta ahí que él está cumpliendo el sacerdocio completo y tenía que presentarse a Dios santo, puro, sin ninguna contaminación. Así es. Y eso nosotros tenemos ahí Biblia, ¿verdad? Era claro, como les explicabas vos, se les prohibía, dice, entrar en contacto con cualquier cosa que fuera ceremonialmente inmunda para evitar ser descalificado al momento que ellos entraban al lugar santísimo. Ya, esta es me gustaría compartirlo en Éxodo capítulo 29, versículo 35. Así es que si ustedes tienen su lápiz y papel ahí, como también les decimos, siempre tengan sus lápiz y papel y los versículos que vamos dando, anótenlo y después los leen. Éxodo capítulo 29, versículo 35 dice: así pues, Aarón y sus hijos, conforme a todo lo que yo te he mandado, por 7 días lo consagrarás. Cada día ofrecerás del sacrificio por el pecado para las expiaciones y purificarás el altar cuando hagas expiación por él y lo ungirás para santificarlo. El 37 dice: por 7 días harás expiación por el altar y lo santificarás y será un altar santísimo. Cualquier cosa que tocare el altar será santificado. Pero después de los 7 días, ¿verdad? Así es. Y vamos a ver, porque esos también estén hechos, porque vamos a ver que después dice de 8 días al 8º día, Jesús se presentó ante sus discípulos. Ahora, a veces decimos muy contradictorio porque a María Magdalena no le permitió que lo tocara, pero cuando se presentó ante los discípulos, retó a Tomás. Sí. Por esta razón, pues ese es el significado, cuando le dijo a Tomás que lo tocara. Entonces a Tomás le dice que lo toque. Entonces eso quiere decir que ya habían pasado los 8 días, ya los 7 días, ya él había venido de presentarse ante el Padre. Sí, él subió y bajó. Ajá. Algunos estudiosos de la palabra del Señor dicen de que estuvo por 40 días y hasta después fue al Padre. No. Yo creo que ahí hay un error porque las escrituras no lo confirman eso. Se ¿verdad? contradeciría la palabra de Dios. Pero aquí es que Jesús se tenía que presentar delante del Padre puro y santo, sin ninguna contaminación. Entonces eso es para el cumplimiento de la ley, porque él vino a cumplir la ley, no para abolirla, ¿verdad? Entonces él vino a dar cumplimiento a la ley, a cumplir lo que los otros no habían cumplido. Así es de que... Ahora, ¿por qué creemos también de que eso fue así? Que después de 8 días, lo vamos a leer en Hechos capítulo 1, versículo 1, del 1 al 5, que después de 8 días fue que Jesús vino y se presentó ante los discípulos. Dice, el Hecho dice así. 1:5. Capítulo 1, del 1 al 5, dice: en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, a quienes también, después de haber padecido, se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Eso fue cuando se les apareció por 40 días y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí. Ahí fue cuando el versículo 5 dice: porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados por el Espíritu Santo. Pero creo que está un versículo que me hizo falta aquí dárselos, que ahorita se los vamos a buscar, porque sí, en Hecho está que él se presentó después de 8 días a ellos. Espérenme. Así es que bueno, volviendo al tema, como les decíamos, era necesario de que Jesús se presentara primero al Padre. Así es, él no podía haberse presentado y haber hecho el reto a
a Tomás que lo tocara si él no se había presentado ante el Padre. Él no podía entrar delante al trono de Dios sin estar tocado por un terrenal. Exacto. Contaminación. Aunque ya eran hermanos que habían creído, pero todavía no habían recibido el Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces estamos viendo esto, que es tremenda la Escritura y bien poderosa, porque cuando nosotros miramos que estas cosas pasaron en seres humanos y que Dios le dio autoridad a todos estos hombres que se levantaron, ¿por qué, digo yo, ahora no pasan estas cosas? Pues que la verdad es de que es una lástima, ¿verdad?, de que hayamos salido uno por un lado y otro por otro lado, y si te vine te conozco, ¿verdad? Esa frialdad que ha llegado a la iglesia cristiana y se han levantado hombres feroces aplicando leyes que totalmente no están de acuerdo con el nuevo pacto, ¿verdad? Y eso es importante, de que Jesús vino a establecer algo nuevo y es mediador de un mejor pacto para nosotros. Así es de que, hermanos, estemos pendientes de todas estas cosas, de toda esta lectura que estamos leyendo, porque usted se va a dar cuenta. Amén, así es. La palabra es infalible. Esta palabra es veraz, es objetiva. Realmente en esta palabra encontramos la vida. En esta palabra encontramos realmente la salvación de nuestras almas. En la muerte de Jesucristo encontramos la vida. Así es que continuamos con el estudio y estamos acá tratando de ponernos acá. Al momento, dice, de la resurrección, Jesús fue visto por algunas mujeres y por sus discípulos también, y como le decíamos anteriormente, no le podían tocar antes que él se presentara ante el Padre. Creo que ya leímos, ¿verdad? Es bien importante esta aparición de Jesús. Imagínate que llegaron a la tumba estas mujeres, corrieron y fueron a ver la tumba para pedirle a los hombres que le dieran para ellos irlo a poner en un cementerio normal. ¿Hasta dónde llega uno, verdad? De que Jesús ya les había dicho que era necesario que él muriera, y ellos todavía no aceptaban esa muerte. Para ellos ese era algo que los dejó desarraigado a ellos, ¿verdad? Los dejó sin el maestro, sin el que les daba el alimento, el pan de cada día. Entonces miramos a Jesús nosotros viendo de que sí tiene sentido todo lo que él nos enseñó, y cómo pesa esto hoy en día para todos nuestros oyentes, hermanos. Mire, oiga, escuche, de todas maneras, ¿verdad?, que la palabra de Dios es la que lo va a llevar a usted a donde usted no quiere ir. Es la palabra de Dios la que lo va a usted a llenar de gozo. Esa es la palabra de Dios la que a usted lo va a llevar, aunque sea en calamidades, en pobreza y en todo, pero le va a dar paz, le va a dar seguridad. A usted no le va a faltar nada. Dios suplirá. No se preocupe por lo que está pasando hoy en día. Mire y ponga los ojos en aquel que murió por usted y diga, si él lo hizo, ¿por qué yo no? ¿Quién soy yo? ¿Soy mayor que Jesús? ¿Soy mayor que los apóstoles? ¿Quién me creo yo? Entonces, miremos, hermanos, estas cosas y pongámonos adelante a llevar este evangelio del reino a toda criatura. Ahora vamos a confirmar, como les estamos diciendo, vamos a confirmar realmente por qué es que Jesús no se había dejado tocar, porque aún no había subido al Padre, como se lo dijo a María Magdalena. Y esto lo encontramos en San Juan capítulo 20, vamos a leer desde el 24 al 27. Tenía aquí la palabra del Señor anotadita y se me había confundido, pero sí, es preciso compartirlo con ustedes, que no es invento de nosotros, de que se tenía que presentar después de 7 días, 8 días, el sumo sacerdote ante los discípulos. Entonces, repito, San Juan capítulo 20, del 24 al 27. Dice así la palabra del Señor. La incredulidad de Tomás. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos, al Señor hemos visto. Él les dijo, si no viera en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. Versículo 26, que es ahí que donde está la enseñanza que queremos confirmar. 8 días después estaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús estando a las puertas cerradas y se puso en medio y le dijo, paz a vosotros. Luego dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces, aquí está la veracidad de la palabra de Dios. No nos va a confundir.
8 días después, no fue cuando fue el primer día de la semana que fue María Magdalena. O sea, no fue al salir de la tumba o resucitar, que se fue directamente donde ellos. Lo primero que miramos nosotros, que ahí lo que estaba era un ángel. Y el ángel les dijo, ¿a quién buscáis? ¿Ya? Pero lo importante acá es el día. El tiempo. El tiempo. Cuando María Magdalena se postró para adorarlo, ¿verdad? Entonces, sí hay palabra de Dios, hay verdad. Y las escrituras, si las escudriñamos, nos van a llevar a una fuente, a un manantial que brota y salta para vida eterna. Hermanos, esto es cuestión de dedicarle tiempo a la escritura. Este es algo que nosotros decimos, no, pero leer y leer lo mismo. No es lo mismo, hermano. No es lo mismo. No es lo mismo leer con nuestro entendimiento que leer con la mente de Dios. No es lo mismo ver las cosas con nuestros propios ojos que verlos cómo los ve Dios, cómo los vio Jesús, cómo se sujetó Jesús, aunque sabía que iba a morir, pero Él se sometió. Los apóstoles, después, eso lo vamos a seguir viendo. No me quiero adelantar mucho. Amén, así es. Estamos viendo también, vamos a volver a Mateo 27, que es la lectura que traíamos al inicio, Mateo 27, 45, pero en esta vez vamos directamente al 50. Vamos a leer del 27 al 50, del 50 al 54, cuando Jesús dice, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Vamos a ver todo lo que conlleva la muerte de Jesús, todos los beneficios, todas las bendiciones que nosotros... Y los acontecimientos que pasaron. De acuerdo a la palabra. Dice versículo 51, he aquí el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo. Se rasga el velo. O sea, en otras palabras, ya tenemos acceso directo a nuestro Padre, al Jesús romper, o sea, al momento de morir Jesús, que el velo se haya roto directamente, o que, como dice, ya no hay más división entre el lugar santo y el lugar santísimo, porque también ese era otras rituales que tenían que cumplir, ¿no? Rituales que tenía, digamos, el pueblo de Dios en aquellos tiempos, por cuando Él no había venido. El sacerdocio, sí, exactamente. Entonces dice que el velo del templo se rasga en dos de arriba abajo, la tierra tiembla, las rocas se partieron, se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Así es que vemos muchos acontecimientos que pasan, muchas cosas que al morir Jesucristo realmente son reconstruidas, como pudiéramos decir. Se recupera aquello. Es que aquí entra el nuevo mandamiento, a María, de que el punto es de Jesús, de que esto que pasó acá tenía que darse, porque tenía que firmar el corazón de sus discípulos él, ¿verdad? Porque todos estaban agobiados, incrédulos se habían vuelto ya, no creían que Jesús había resucitado. María Magdalena se los dijo, no lo creían. Los del camino de Emaús tampoco, no lo creyeron. Entonces, él tenía que afirmar, y todas estas cosas pasaron para afirmar el corazón de esto es lo que yo les dije que iba a pasar, y esto está sucediendo hoy, día de mi muerte, ¿ya? Entonces, estamos viendo esto del templo, se rasgó el velo, se rompieron las piedras, la tierra tiembla, las rocas se parten, un clamor, eso me da a mí como que hubo un clamor de la naturaleza misma, el repudio contra el ser humano por haber matado al Hijo del Dios viviente, ¿ya? Es algo, una reacción de la naturaleza, ¿verdad? O bien sea que se regocijaba la tierra al recibir el cuerpo de ese hombre santo. Aunque no fue sepultado, sabemos que fue puesto pero la tierra fue cubierto por las rocas. Fue entre rocas, claro. Las rocas se parten, en otras palabras. No lo sostienen. No los estuvieron ni la gran roca que le pusieron en la puerta para que él no se saliera y los dos soldados. Exactamente, pero Dios tiene un ejército, que está el ejército de Dios para defender a los suyos y levantarlo de donde estén, aunque lo mutilen. Como estos que se levantaron, imagínate, ¿qué testimonio más grande es de ver personas que habían sido muertos, de santos que habían sido muertos? No sabemos cómo fueron muertos, si fueron mutilados o murieron de muerte natural, no sabemos, pero que hayan resucitado y se le hayan aparecido a tanta gente en la ciudad. Hermana, esto es un impacto en el mundo que hoy deberíamos nosotros estar golpeándonos el pecho, como dicen, y diciendo, esto fue por culpa mía. Verdaderamente, este es el Hijo del Dios viviente.
Y el versículo 53, justo con lo que estás diciendo ahorita, dice, salieron de los sepulcros después de la resurrección de él. Exactamente. Después de la resurrección Es de que él es el primogénito de la resurrección. Amén. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Entonces, estos andaban dando testimonio. Al ver la gente, al verlos ellos, andaban dando testimonio del poder de Dios. Mientras Jesús estaba con el Padre presentando, consumado es, aquí estoy, Padre. Exactamente. Gloria a Dios por Él ese llegó, tremendo un reporte sacrificio. tremendo reporte. Ahora vamos a ver nosotros acá, vamos a meternos acá. Entonces, ahora Jesús cumple y dice, aquí está cumplido. Se le aparece a sus discípulos, a los del camino de Maús, a los 12, a los 11, estando en la casa todavía que no creían, y se les apareció Jesús ahí en medio y les reprochó su incredulidad y todo. ¿Pero qué lo que hizo Jesús? Los mandó a la calle. Ustedes no sirven para nada. Ustedes no los acusa. No los acusa, pero les reprochó su incredulidad. Incrédulos. Entonces, ¿no les dije esto que esto iba a pasar? Tomás, si no veo los costados y no meto mi mano en su costado y miro sus heridas, yo no voy a creer. Imagínate qué actitud, ¿verdad? Y Jesús, métela, pues mira. Pero ¿cuál es la bendición para todos nosotros? Bienaventurados los que no vieron y creen. Usted, hermano, que me escucha, que no ha visto y usted cree, es una bienaventuranza la que usted recibe. Sin haber visto. Solo por lo que está oyendo ahorita. Solamente por lo que está oyendo, exactamente. Entonces, sin haber visto, usted cree en el Evangelio. Usted cree en la resurrección de Jesús. Usted en su corazón verdaderamente se ha preguntado alguna vez si verdaderamente usted cree en su corazón de que esto pasó. De que un hombre inocente haya dado su vida por nosotros y que Dios lo haya levantado de los muertos. ¿Cree usted eso? Esta es la palabra que nos desafía cada día a nosotros, ¿verdad? Si creemos verdaderamente de corazón, a ojos cerrados y caminando a oscuras, pero viendo con los ojos del Espíritu. Así es, en el mismo capítulo que estamos leyendo de Juan, capítulo 20, 29, Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Justo el versículo que ahorita hiciste mención lo encontramos en San Juan 20, 29. Cuando le dijo esas palabras Jesús a Tomás, porque me has visto, creíste, y somos bienaventurados los que no vieron y creyeron, como nuestros amados oyentes ahorita, todos aquellos que nos están escuchando en este momento, con oír la palabra o con leer la palabra y han creído sin haberle visto. Hemos creído sin haberle visto, dice que somos bienaventurados. Ahora ya Jesús cumplió su misión, dijimos ya, ¿verdad? Y consumado es, Él hizo el trabajo, Él es la expiación de nuestro pecado. No podemos hallar otro perdón a través de ningún otro Dios. No podemos ver perdón de pecado ni en San Pedro, ni en San Juan, ni en San Lucas, ni en ninguno de los evangelios, ¿verdad? De estos que anunciaron el evangelio. No hay perdón de pecado. Ellos nos anunciaron el perdón, que nos arrepintiéramos. Pero no decían que crean en mí, yo les voy a perdonar sus pecados. No, el pecado del mundo lo quitó Jesús. El único que cargó Dios, el pecado, eso está en Isaías 53, ¿verdad? Dios le plació de llevarlo a ese extremo, a ponerlo a ese límite donde el ser humano no puede dar. Nadie quiso pagar el precio, pero como decíamos en el principio del estudio, nadie le quitó la vida. Él se ofreció, yo heme aquí, yo iré. Jesús fue resucitado, Jesús fue y ascendió y ahora está sentado a la diestra de Dios. Y volverá de nuevo a cumplir el resto de la profecía mesiánica, porque aún falta. Dice que Él lo dijo una vez, mi Padre trabaja y yo todavía trabajo, aún yo trabajo. Porque dice que Él volverá de nuevo a cumplir el resto de la profecía mesiánica, como es la resurrección de los muertos, ¿ya? El juicio final y el establecimiento del reino de Dios o el reino de los cielos. El reino de Dios aquí en la tierra. El reino de Dios aquí en la tierra. Bajará, que eso más adelante vamos a llevar ese tema, el reino de Dios aquí en la tierra. El punto importante acá que Jesús hizo a sus discípulos es afirmarles el corazón, María, es porque ellos tenían una gran comisión. Jesús no se les apareció nada más para fortalecerlo. Sí, eso fue, ¿verdad? Para afirmarlo bien en la fe, ¿verdad? Pero también les dio autoridad. Y ellos se fueron obedientemente a estar en el aposento alto
y allí fueron investidos de poder desde lo alto. Es ahí donde los oyeron hablar en Mesopotamia, los de Capadocia y todos los países, los romanos, cretenses, árabes, ¿me entiendes? Entonces todos ellos lo oían hablar en sus propios idiomas. Allí lo que hablaron fueron idiomas, ¿ya? No fueron lenguas angelicales, porque miramos el contexto de la Biblia, de lo que ellos decían. ¿Quiénes son estos? Pues si no son hebreos todos. Y lo oímos hablar en nuestro propio idioma. Qué maravilla de Dios, ¿verdad? Que nos dé esa habilidad de hablar otro idioma, ¿verdad? Hay personas que tienen el talento y han estudiado para idiomas, ¿verdad? Y son políglotas, ¿ya? Entonces, que ese es un don de Dios que le da el entendimiento para que lleven el evangelio. No es para que se queden con eso nada más, para ellos, sino que es para compartir, es para llevar el evangelio, es para comunicar las buenas nuevas, para anunciar el arrepentimiento y el perdón de pecado, que es en Cristo Jesús, el Cordero que quita el pecado del mundo, hermanos. Así es de que esto es la misión más importante, lo que Jesús le dijo en las últimas palabras en Mateo, en la gran comisión, en Juan, todos ellos, cuando Jesús les dio la gran comisión a ellos. Así como me envió el Padre, yo los envío a ustedes. Amén. Vayan, a donde vayan, coman de lo que les sirvan en la mesa. Vayan y prediquen este evangelio a toda criatura. Esta es la comisión de la iglesia. Cristo murió y fue resucitado al tercer día. Resucitado en el Espíritu. ¿Y a dónde fue que nació Jesús? ¿A dónde lo vemos a Jesús nosotros? ¿A dónde lo vemos nosotros a Jesús? Físicamente. ¿A dónde lo vemos? Usted se puede preguntar, pero sí, lo vieron los apóstoles que iba para el cielo, lo vieron irse. Sí, lo vieron irse. Pero ¿a dónde resucitó Jesús? Físicamente, si Él se puede aparecer hoy y se les desaparecía a la vista de Él también. Entonces, ¿cómo es que era físico y así, y espíritu? Dice, según Pablo, ¿verdad? Nos dice en Timoteo, que dice que grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, ¿verdad? Manifestado, oiga bien, manifestado en carne, visto de los ángeles. Y recibido en gloria. Predicado a los gentiles, recibido en gloria, en el Espíritu. ¿Qué es lo que vieron? La manifestación de Dios. ¿En quién? En Jesús. Esa es la manifestación de Dios en Jesús. Los dones, la autoridad y el poder que Dios le dio a Jesús fue recibido en el Espíritu. ¿A dónde está entonces Jesús físicamente? Porque cuando Jesús le habla a Pablo, ¿verdad? ¿Por qué me persigues? Le dice. Pero ¿cómo podía perseguir Pablo a Jesús si ya Jesús había resucitado? Ya tenía más de 40 años de haber pasado todo lo que pasó en Jerusalén. Y le dice, y se le aparece Jesús y le habla a Jesús y le dice, él no oye a nadie, sino que oye la voz. Y le dice, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Hey, ¿a dónde había resucitado Jesús? En la iglesia. En cada corazón de aquellos creyentes, de los que creyeron. Allí, este es el Cristo que quiere ver. Él quiere que nosotros seamos iguales a Él. Porque Él fue igualito al Padre, que quería y amaba y hizo la voluntad del que lo envió. Yo no soy mayor de que el que me envió, pero yo hago la voluntad de mi Padre. Muéstranos al Padre, dijo Felipe, y nos basta, dijo. Jesús le dijo, hace tanto tiempo que estoy contigo y no me habéis visto, Felipe, le dice. Entonces le dice, si no, creed por las obras, porque las obras que yo hago no las hago de mi propia cuenta, sino el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Amén. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que llevar a llevar este evangelio. Amén, y eso es lo que Él quiere, eso es lo que te iba a decir ahorita, y eso es lo que Él quiere de cada uno de nosotros, porque nosotros venimos a hacer ahora ese templo, ese Jesús, como decís, que ha nacido en cada uno de nosotros. Ahora nosotros somos el templo de Dios, del Dios viviente. El templo ha venido a habitar a nosotros también. Por tanto, vamos a cerrar aquí con la gran comisión que le fue dada a los discípulos, y esto está en Mateo capítulo 28, versículo, ya los últimos capítulos, del versículo 28, 16 al 20, que dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús le había ordenado. Oiga bien. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban, aún todavía viéndole dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Oigamos bien esto, toda potestad me es dada, ¿no? Le fue dada toda potestad. Por tanto, dice,
id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas estas cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí hay una enseñanza cuando Jesús dice eso, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, que también ya la tenemos. Yo creo que no está aquí grabada, que la vamos a pasar nuevamente, Sí. ya en cuanto a esta enseñanza. Pero vamos, que la comisión, hay algo que tiene que hacer el pueblo de Dios, Sí. los que hemos sido llamados. Todos tenemos diferentes dones, todos tenemos diferentes trabajos que hacer. Hay ministerios, hay dones. Sí. Así es que Sería bueno, pero si ya que lo leíste, pues hay que hacer una aclaración corta antes de que entremos ahí, ¿verdad? Así es que gloria a Dios, porque realmente el Señor nos ha dado vida a través de su muerte. Él resucitó, Él dice su palabra, lo hemos estado leyendo. Él está sentado a la diestra de Dios Padre y tenemos la victoria total en Él si realmente nos mantenemos firmes, si realmente nos mantenemos en comunión con Él. Y cuando hablo de comunión con Él, hablo de que leamos su palabra todos los días. Comprometámonos, ahora que estamos iniciando este año nuevo, decir, bueno, ahora yo me voy a disponer, voy a apartar de las 24 horas del día, apartar aunque sea 10, 15 minutos para leer un poquito de la porción de la palabra de Dios. Ahora, si usted no tiene una Biblia en su casa, ahora no hay quien no tenga un teléfono, un celular, un móvil. No hay quien no lo tenga. Así que puede bajar también ahí una aplicación de una Biblia, y ahí puede leer una porción de la palabra todos los días. Este año 2023 que sea un año de empuje, un año realmente de determinación, un año realmente que estemos definidos qué es lo que queremos. Necesitamos, estimados oyentes, necesitamos buscarle cada día más, porque los tiempos que vivimos son difíciles, los tiempos son peores, pero esto no es para meterlos en miedo, al contrario, dice que tenemos que estar erguidos y levantar nuestras cabezas, porque realmente cuando miramos todas estas cosas, dice, nuestra redención se acerca. Así es que, estimados oyentes, damos gracias a cada uno de ustedes que nos escuchó hasta este momento, por esta paciencia que nos han tenido. Gracias, porque ha sido de bendición poder compartir con ustedes. Si queda alguna duda, si hay alguna pregunta, no olvide dejar su pregunta escrita ahí, o cualquier comentario, cualquier aporte que usted quiera hacer también a esta enseñanza. Estamos también para aprender nosotros. Así es que muchísimas gracias, que el Señor me les bendiga, y gracias, pastor, por compartir también con nosotros esta palabra. Así es, hermana, gracias a los oyentes, ¿verdad? Y por su tiempo prestado, ¿verdad? Pónganle un like y compartan estos mensajes, hermanos, a sus vecinos en las redes sociales. Y así vamos a hacer, vamos a extender el reino de Dios. No es el reino del pastor Núñez acá o de María, no, es el reino de Dios. Nosotros trabajamos y tenemos un Dios y tenemos un Señor que se llama Jesucristo, que es el que nos ha dejado esa responsabilidad de llevar este evangelio a todo el mundo. Así es de que, hermanos, les amamos. No tomen las cosas personales, sino como un desafío que Dios nos está haciendo a través de la palabra, de su palabra, para que nosotros podamos enderezar nuestras sendas y poder caminar por el camino derecho, ¿verdad? Así es de que, hermanos, bendiciones para cada uno de ustedes. Ha sido para mí un gusto y un privilegio de poder compartir con ustedes. Bendiciones. Amén.